En este video hablaremos sobre abstracción y tipos de datos. Antes de comenzar con los temas mencionados, definiremos qué es un objeto, clase, superclase, subclase y herencia. Estos son conceptos fundamentales para poder entender lo siguiente. Definiremos objeto como una entidad que tiene características que lo hace diferente a otro y que puede realizar diferentes acciones. A estas características se les llama atributos. Son variables que almacenan datos relacionados al estado del objeto. A las acciones se les llama métodos, que son operaciones que caracterizan su comportamiento. Estas operaciones permiten al objeto responder demandas sobre sí mismo o a relacionarse con otros objetos. Clase. Es un molde, algo abstracto, que sirve para crear objetos a partir de ciertos métodos y atributos que estos objetos tengan en común. Superclase. Es la clase que está por encima de un objeto o clase. Puede tener cualquier número de subclases. Subclase. Es la clase que está debajo de una superclase. Puede tener una sola superclase. Herencia. Trata de una estructura de árbol en la cual nos indica que todas las subclases debajo de una superclase heredan sus métodos y atributos automáticamente. Abstracción. La abstracción es una propiedad de los objetos que permite aislarlos de su entorno para evaluar solamente sus características específicas. Es decir, que los distingue de otros objetos y así también definir sus límites conceptuales. Esto nos permite tener en cuenta los aspectos más importantes desde un punto de vista determinado. Se centra en una vista externa de los objetos de modo que sirva para separar el comportamiento esencial de un objeto en su implementación. Por ejemplo, tenemos dos objetos, objeto maestro y objeto estudiante. Objeto maestro cuenta con los atributos nombre, apellido, fecha de nacimiento, horario de entrada, horario de salida y sueldo. Y sus métodos son caminar, hablar, respirar, dar clases, dejar tareas. Y el objeto estudiante tiene atributos nombre, apellido, fecha de nacimiento, semestre, carrera. Y sus métodos son caminar, hablar, respirar, tomar clases y hacer tareas. Entonces tendríamos que emplear la abstracción creando un objeto abstracto el cual agrupe los atributos en común para de esta manera poder centrarnos en los atributos específicos. Entonces quedaría una superclase con el objeto abstracto que le llamaremos persona, en el cual tendremos los atributos y métodos en común que heredará los objetos que están por debajo. Objeto persona tendrá atributos nombre, apellido, fecha de nacimiento y métodos caminar, hablar y respirar. De esta manera, cuando otro objeto tenga que interactuar con maestro o alumno, no evaluará sus características como persona, sino lo que es importante para distinguir si viene a dictar clase o a tomar clase. Niveles de abstracción en los programas. En gran parte de los casos, los sistemas son utilizados por el personal que no cuenta con conocimiento de programación, y la complejidad de la misma tiene que estar escondida para dichos usuarios. Por esto existen tres niveles de abstracción. Nivel físico es el nivel más bajo de abstracción, en el que se describe cómo se almacenan realmente los datos, y se diseñan los archivos que contienen la información, su ubicación y su organización. Se crean los archivos de configuración. Nivel conceptual es el nivel medio, en el cual se definen los datos reales que están almacenados en la base de datos y qué relaciones existen entre datos. Se representan los datos que se va a utilizar sin ser los aspectos del nivel anterior. Nivel de visión es el que interactúa el usuario. Es el nivel más alto, describe solamente una parte de la base de datos. Tipos de datos. Un dato se define como la expresión general que describe los objetos con los cuales opera una computadora. Los datos de entrada se transforman por el programa.
después de las etapas intermedias, en datos de salida. Los datos se clasifican en diversas categorías, según el tipo de máquina o del lenguaje en uso. Generalmente podemos encontrar las siguientes categorías: numéricos, lógicos y cadenas. Datos numéricos son aquellos que representan una cantidad o valor determinado. Su representación se lleva a cabo en los formatos ya conocidos: enteros, punto y fracciones decimales si éstas existen. Estos pueden representarse en dos formas distintas: tipos numéricos entero, tipo numérico real. Enteros. Es un conjunto finito de los números enteros. Los enteros son números completos, no tienen componentes fraccionarios o decimales y pueden ser negativos y positivos. Algunos ejemplos son 5, 7, 9, 15, 50. Reales. Consiste en un subconjunto de los números reales. Estos números siempre tienen un punto decimal y pueden ser positivos o negativos. Un número real consiste de un número entero y una parte decimal. Algunos ejemplos son 69,26, 34,07, 8,0, 26,76, menos 9,8, 89,987. Cadenas. Son los datos que representan información textual. Palabras, frases, símbolos, etc. No representan valor alguno para efectos numéricos. Pueden distinguirse porque son delimitados por apóstrofes o comillas. Se clasifica en dos categorías: datos de tipo carácter, char, datos de tipo cadena, string. Datos de tipo carácter. Es un conjunto finito y ordenado de caracteres que la computadora reconoce. Un dato de este tipo contiene solo un carácter. Reconoce los siguientes caracteres: caracteres alfabéticos A, B, C, Z, etc. Caracteres numéricos 0, 1, 2, 9, etc. Caracteres especiales: más, por, barra diagonal, menos, mayor que, menor que, símbolo de pesos, etc. Datos de tipo cadena string. Es una sucesión de caracteres que se encuentran delimitados por una comilla, apóstrofe o dobles comillas, según el tipo de lenguaje de programación. La longitud de una cadena de caracteres es el número de ellos comprendidos entre los separadores o delimitadores. Ejemplo: hola Juan López, 12 de octubre de 1496. Enunciado cualquiera. Lógicos. También se le denominan booleanos. Es aquel dato que solo puede tomar uno de dos valores: falso y verdadero. Se utiliza para representar las alternativas sí o no a determinadas condiciones. Por ejemplo, cuando se pide si un valor entero sea primo. La respuesta será verdadera o falsa según sea. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.